Señores, inesperadamente, algunos de los aliados más cercanos de Ronald Reagan, el ícono máximo de los estadounidenses conservadores, están apoyando a Kamala Harris para la presidencia, tal y como lo escuchan. Hoy traemos una historia que nadie esperaba. Más de una docena de ex miembros del equipo de Reagan se han unido a docenas de otras figuras republicanas con la finalidad de respaldar a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué es que tantos republicanos tradicionales están rompiendo filas para apoyar a alguien que está del lado opuesto en el espectro político? Quédate hasta el final del video. Vamos a traerte lujos y detalles de esta nueva carta que ha sacudido a la política estadounidense. Entremos en detalles. Esta carta ha sido firmada por más de 12 ex miembros del equipo de Reagan, como lo es Ken Adelman, quien fue embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. También está Jay Cooper, quien trabajó como subsecretario de prensa. Nombres que fueron muy cercanos a Reagan durante su mandato, y hoy están alzando la voz a favor de Kamala Harris. Su mensaje está bastante claro. Esta decisión tiene menos que ver con el apoyo a los demócratas, es más con un firme respaldo a los valores de la democracia. De hecho, en esta carta mencionan una frase que Reagan usó con frecuencia: un momento para elegir. Dicen que si Reagan estuviera vivo, se estaría sumando a ellos para apoyar a Kamala Harris. Tan solo imagínate esto. Ellos ven en Harris a una candidata que puede proteger lo que ellos consideran como los valores fundamentales de los Estados Unidos, algo que sienten que está en peligro. O sea, no se trata de una cuestión política partidista, sino que es pura integridad. En sus propias palabras, el grupo escribió que hoy las elecciones es entre la integridad y la demagogia, y que Harris representa la única opción viable para preservar en América fuerte y democrática para las futuras generaciones. El respaldo de Kamala Harris no se limita a este pequeño grupo de exfuncionarios de Reagan. Son más de 230 exfuncionarios de administraciones republicanas que ahora están respaldando su candidatura. Así que no estamos hablando, señores, de un simple movimiento aislado. Es parte de una tendencia mucho más amplia. ¿Qué crees que pensarían los votantes republicanos, que aún ven a Reagan en un símbolo de las ideas conservadoras? Déjamelo saber en los comentarios. Uno de los nombres más sorprendentes en esta carta, en esta lista, es Karl Rove, el famoso estratega de campaña y asesor principal de George Bush. Él no se estuvo con rodeos. De hecho, escribió tras uno de los debates de Donald Trump que no hay forma de pintarle el rostro a este cerdo. Y lo dijo así, señores. Una declaración súper fuerte que muestra lo decepcionado que está con la dirección del Partido Republicano bajo el liderazgo de Trump. Hablando de Bush, aunque aún no ha respaldado ningún candidato para este 2024, yo creo que más que todo para los republicanos, su silencio ha sido interpretado como una señal de que no está muy contento, con la situación actual del partido. Pero bueno, la lista de republicanos que han decidido apoyar a Harris no se detiene ahí. El ex vicepresidente Dick Cheney y su hija también se han unido al grupo. Como recordarán, han sido una de las voces más críticas dentro del Partido Republicano en contra de Donald Trump. No son los únicos, también está Stephanie Grisham, quien fue esta secretaria de prensa de Trump, que también ha mostrado su apoyo a Harris. Si esto no fuera suficiente, tenemos otros nombres. Incluyen a Adam Kinzinger, un ex congresista republicano, que también ha sido un fuerte crítico de Trump. Tenemos a Geoff Duncan, el ex vicegobernador de Georgia. Todos ellos han dado un paso adelante para poder participar como oradores dentro de la Convención Nacional Demócrata. Señores, esto demuestra que hay un cambio importante en curso dentro del Partido Republicano. Uno de los análisis más interesantes que vimos surgió recientemente y fue escrito por George Will, un súper conocido columnista conservador.
En una columna publicada dentro del Washington Post, él argumenta que una presidencia de Kamala Harris, acompañada de un Senado liderado por republicanos, podría finalmente traer de vuelta una política normal. Ahora, ¿qué significa esto? El problema de fondo no es tanto Harris, sino la forma en la cual Donald Trump ha distorsionado la política estadounidense. Para él, una Harris en la presidencia permitiría a los republicanos recuperar el verdadero debate ideológico entre conservadores y liberales, algo que se ha perdido desde la era de Donald Trump. Comparó a Trump con un Krakow de grandilocuencia volcánica, acusándolo de ser incoherente y de ignorar los hechos. Según Will, sacar a Trump de la vida política es esencial, con la finalidad de revivir el conservadurismo auténtico y saludable. Una crítica bastante dura, pero que representa este sentimiento, ¿no?, que deben tener actualmente muchos conservadores que creen que Donald Trump ha alejado al Partido Republicano de sus raíces ideológicas. En esta línea, los ex empleados de Reagan que apoyan a Harris están convencidos de que ella es el único camino hacia una América fuerte y viable para futuras generaciones. Su argumento es que si el Partido Republicano quiere sobrevivir a largo plazo, necesita separarse de políticas divisivas y de políticas populistas como las de Donald Trump. Ahora, la pregunta que todos se están haciendo es la siguiente. ¿Una presidencia de Kamala Harris podría, irónicamente, salvar el conservadurismo? Para algunos, la respuesta es sí. Según este grupo de republicanos tradicionales, una derrota de Trump sería lo mejor para el futuro de su propio partido. Y ahora, ¿cómo se explica esto? Bueno, deben pensarlo de esta manera. Si Donald Trump gana, el Partido Republicano seguiría su descenso hacia lo que él decide que es el conservadurismo, o sea, su propia mentalidad de Trump, que a menudo, pues, sabemos que parece cambiar dependiendo de la última persona con la que habló. Esto podría destruir lo que muchos han conocido como los principios fundamentales del pensamiento conservador: un mercado libre, gobierno limitado, una política exterior firme. Como sabemos, por ejemplo, Donald Trump ha insistido en que los aranceles los pagan otros países, cuando en realidad son los consumidores estadounidenses quienes se llevan esta carga. Y ha sido incoherente en temas como el aborto, lo cual ha arrastrado al Partido Republicano a una posición poco clara y a veces contradictoria. Además, muchos de estos exfuncionarios creen que Trump está dañando la fe en el sistema electoral estadounidense, lo cual también es muy peligroso para el futuro en la democracia del país. Para ellos, una derrota de Trump permitiría al Partido Republicano reformarse, reconstruir su base ideológica y volver a enfocarse en los principios más sólidos. En definitiva, señores, este respaldo de los ex aliados de Reagan a Kamala Harris es algo que pocos vieron venir, pero ya refleja el profundo cambio que está ocurriendo en la política estadounidense. La batalla por el alma del Partido Republicano apenas comienza, y esta historia es tan solo una muestra de las divisiones internas que seguirán marcando la política de Estados Unidos en los próximos años. De este modo, señores, hemos llegado hasta el final de este análisis. Recuerda que si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando estos temas que están cambiando el curso en la historia política de los Estados Unidos.